Estamos en el pensamiento libre, cuyo nombre nos indica que venimos a escuchar las ideas, a debatir temas, pero siempre con dignidad y respeto por la idea del contrario. Es la única manera que a través de la diversidad de opiniones construyamos un país serio y para todos los colombianos. Invitamos a esta tertulia del día de hoy al doctor Mauricio Velandia Castro, abogado del Externado de Colombia, especialista en muchas ramas del derecho, pero que es un hombre que nos va a contar historias específicas de aspectos jurídicos que los conversaremos de una manera con lenguaje cotidiano que nos permita llegar a la audiencia de una manera especial y transparente para transmitir los grandes mensajes que nos dejará hoy este conversatorio. Doctor Velandia, bienvenido al Pensamiento Libre. Un placer, Antonio. Quisiera preguntarle inicialmente por qué yo cuando lo oigo hablar, lo leo, siempre hace memoria a su padre, doctor Hugo Velandia. Pues creo que un padre para cualquier persona es un referente positivo o negativo. Negativo para algunas cosas, positivo para otros, porque pues uno tiene su propio criterio diferente al de él. A mí me correspondió la fortuna de tener un papá que ha tenido para mí una gran ascendencia y lo recordaré siempre por ser justo, que para mí justo no es hablar de nadie, sino mantener la tolerancia frente a lo que dice otro. Usted me hace acordar a mi padre también, que para mí ha sido también permanentemente un hombre que me permite mantenerme en la línea. De manera que comparto pues con usted ese beneplácito de nuestros padres. Hablemos de temas jurídicos que preocupan en Colombia. Un tema que yo veo todos los días álgido, el tema de la competencia y los carteles de las compañías. ¿Qué nos puede usted contar de ese tema que usted ha manejado, que le ha tocado como abogado, aún desde la Superintendencia de Industria y Comercio, después en el ejercicio de la profesión? Pero cuéntenos, ¿por qué pasa esa vaina, hombre? Pues ese es un tema largo, voy a intentar tratarlo de explicar de la mejor manera y de manera corta. Yo creo que los empresarios están hechos para ganar dinero y ellos pueden determinar si ese dinero se lo ganan compitiendo o no compitiendo. Se ha establecido que la competencia es la forma de llegar a un precio justo porque las empresas luchan por la clientela. Entonces, si no compiten, pues no hay la posibilidad que el consumidor eligiera una empresa por encima de otra. Entonces, se ha establecido que para que exista un precio justo, debe haber una competencia entre los empresarios que luchan por esos ingresos que vienen de la compraventa de productos. Hoy en día se castigan ese tipo de comportamientos porque pues hacen que el consumidor termine pagando más plata por un producto y el dinero que le sobra alcanza para comprar menor cantidad de bienes. Al mismo tiempo, las empresas que podrían ser destinatarias de ese dinero dejan de serlo porque ese dinero queda en arcas de las que hicieron los carteles. Entonces finalmente termina siendo una corrupción empresarial. Tenemos ejemplos de varios carteles y varias sanciones que se han dado, pero siempre veo que hay algunos que bajan sustancialmente el monto de las sanciones porque confiesan o típicamente involucran a los demás en el delito. Hombre, eso está bien después de que hicieron parte del mismo tramado. Yo creo que en afirmar algo absolutamente es un error, hay medias verdades. Habrá gente que habla bien de la delación, otra gente que no habla bien de la delación. Yo pienso que la delación puede ser válida porque es una forma en que los empresarios le tengan miedo a los carteles, en la medida que si yo me cartelizo con alguien estoy expuesto a que el otro me denuncie y cuando me denuncia él se ahorra la multa, a mí sí me la imponen, por lo tanto se vuelve más competitivo que yo. Es una forma de verlo. Pero también pienso que otra forma de verlo es que yo, para ganarle en competencia a alguien, hago el cartel y finalmente lo que hago es que a él le pongan una multa y yo puedo quedar libre con mayor cantidad de plata, ser más eficiente, bla, 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 bla. Yo pienso que el que la hace, la paga. Por lo tanto, pienso que no tiene que haber una reducción total en la multa, sino que debe hacer es una reducción en la multa, que él pueda confesar, pero que tenga en todo caso una consecuencia por ello.
El tema de derecho de la competencia en Colombia está surgiendo, está naciendo, ya estamos medianamente maduros. A nivel latinoamericano somos, yo creo que los mejores en el tema hoy en día, a nivel de abogados, a nivel de universidades, a nivel de instituciones. Sin embargo, este es un tema que se denomina antimonopolios. Hoy en día aparece un estudio económico en el mundo donde dice que 8 personas son las dueñas del 50% de la riqueza en el mundo. Voy a volver a repetir, 8 personas son dueñas del 50% de la riqueza del mundo. Eso quiere decir que el tema antimonopolio, que hace parte del tema de los carteles, o es como se denomina de manera general, no está funcionando, es insuficiente, porque cada vez hay mayor concentración de dinero en pocos. Entonces es una situación en la cual el público generalmente no le interesa, pero económicamente está siendo muy complejo el hecho que 8 personas sean dueños del 50% de la riqueza del mundo. ¿En Colombia cuántos son dueños? Yo pensaría que son 5 familias las más importantes del país que son dueñas de ese 50%. ¿Y todos ellos de una manera u otra han actuado en carteles o no? Yo creo que es que la ley permite muchos comportamientos que hay que entrar a estudiar, porque si no la tendencia es que esos 8 ya no van a ser dueños del 50% de la riqueza del mundo, sino que si pasa el tiempo van a ser dueños del 70%, porque eso va con una tendencia ascendente. Entonces no significa que hayan hecho ilegalidades como tal, sino que hay que endurecer la política de competencia porque hay un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que esas personas están con una tendencia ascendente y la pobreza va también con una pobreza ascendente. O sea, cada vez más pobres y cada vez menos personas con una concentración de dinero gigantesca. Es que el decir que 8 personas son dueñas de la riqueza del mundo, yo no sé si alcanzamos a comprender esa frase. Es muy compleja, pero más allá poder decir que hace 3 meses apareció en el periódico una noticia de que hay 7 planetas nuevos, nadie se ha hecho la discusión de quién va a ser ese territorio. O es que va a pasar lo mismo que pasó inicialmente, que llegaba una persona con cerca y ponía una cerca y se apropiaba de un territorio y ya nadie podía entrar. Entonces tenemos una situación futurista, importante, siglo XXI, donde ya comenzó una discusión de comenzamos a explorar otros territorios y el que llegue con cerca lo va a coger, entonces el rico va a ser más rico y el pobre más pobre. Entonces, sí, porque el que puede ir allá es el que tiene dinero. Y el que llega allá va a poner la cerca. Usted ha hablado de la pobreza, pero lo hablaremos después de este corte comercial. Hablaba usted de la pobreza. Leyendo también artículos de prensa, decía el gobierno que la pobreza ha bajado en Colombia al 20%, que venimos de un 40% de pobreza absoluta a un 20%. ¿Eso es cifras o para usted, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, es verdad? ¿O también es relativa, como usted dice? Yo creo que las cifras hablan, pero yo no me diría a un país en pobreza, sino en educación. Yo creo que un país puede ser pobre y educado, y prefiero el país educado, así sea pobre. Pienso que la pobreza es muy relativa. Apareció hace unos 6 meses en el país de España una pirámide de riqueza y decía que solamente el 0.7% del mundo tiene más de $1 millón, esos son 3.000 millones de pesos, solamente el 0.7%. 3.000 millones de pesos lógicamente es una gran cantidad de dinero, pero tampoco es que sea una exorbitante cantidad de dinero. Y cuando solamente el 0.7% del mundo tiene más de $1 millón, $1 millón, eso quiere decir que ahí para abajo hay 99.3%. Y ahí hay que ver entonces cómo es que está la riqueza repartida y si una cifra verdaderamente está hablando y de qué está hablando, si la pobreza va asociada a educación. Hay países ricos incultos, maleducados, no educados, porque es diferente maleducado a no educado. Creo que hay países ricos maleducados, tenemos muchos ejemplos, que no, si hablo acá de pronto me quitan visas. No, hágale. Pues pienso que hay muchos ejemplos, que hay tantos países que pelean por el medio ambiente, que hay algunos que no pelean por el medio ambiente. Y hay unos que van a pelear ahorita menos por el medio ambiente. Hay algunos que pelearemos más por el medio ambiente, independientemente que el país lo respalde o no. Correcto. Hablando de pobreza, yo siempre he pensado, hombre, doctor Velandia,
que la pobreza también es muy relativa. Yo he visto comunidades pobres pero felices, porque tienen lo mínimo vital. Vale decir, tienen la pesca, su casa, su comida y viven felices. Hay otras regiones donde hay trabajo, pero hay competencia para vivir. Entonces yo digo que la pobreza también es un estado de vida, ¿no? Donde usted puede ser feliz con lo mínimo o puede ser infeliz con lo máximo. Y los temas de pobreza a mí me vuelven a que obviamente pues hay pobreza, sí, pero que la pobreza es muchas veces en la manera en que cada familia enfoque o comunidad enfoque su vida, ¿no? Sí, hablar de felicidad es un tema absolutamente gigantesco, pero pensaría que la competencia, que es un tema que yo manejo desde el punto de vista de derecho, fue buena filosóficamente en un inicio para evolucionar. Hoy en día yo pienso que la competencia genera taras, frustraciones, infelicidades, porque el perdedor es perdedor y mucha gente quiere llegar a ser como el exitoso y hay que ver qué es ser exitoso, tener amor, tener dinero, ser educado, hay muchos componentes. Lo que sí creo es que hoy en día competir es un error porque yo prefiero determinar cuáles son finalmente los anhelos que yo tengo, pero el anhelo no puede ser parecido al otro, y en la competencia siempre todo el mundo quiere ser como el líder, el seguimiento al líder, el seguimiento a tal persona, al referente. Hay unos pasajes en la cultura oriental que se llaman los koans, que son acertijos chinos que le hacen a una persona para que esa persona lo resuelva. A veces son incomprensibles para la cultura occidental. Uno, por ejemplo, es el siguiente, relativo a lo que estamos hablando. Si ves un Buda, mátalo. Que todo el mundo dice, matar un Buda, ¿qué significa? Y el koan se llama no seguir el referente. Si tú ves un Buda y te ves a una persona que supuestamente leíste el libro de él y te impacta, y comienzas a ser como esa persona, pierdes el criterio de poder ser tú mismo y comienzas a parecerte al otro, que yo creo que el derecho constitucional principal en nuestras normas debería ser el derecho a la desigualdad, no el derecho a la igualdad. Es que nacemos desiguales, es una realidad. Entonces la posibilidad de ser desigual para que no te critiquen, porque es que la desigualdad lleva crítica, y creo que lo importante es que te valoren la desigualdad, porque el ser humano avanza es por la desigualdad y no por la igualdad. Entonces, ¿soy feliz porque soy desigual o soy feliz porque soy igual? Por eso ahí en el tema de la diversidad del pensamiento es la forma de construir un país, porque qué tal que todos entonces pensáramos iguales. Pues digamos que desde el nacimiento somos diferentes, papá y diferente mamá, en adelante todo es matemático. Si le sumas a una diferencia una igualdad, te va a dar una diferencia. Así es, las sumas y las restas, ¿no? Sí, es matemático, es lógico y matemático. Sí. Muy bien. Este tema es apasionante, lo que usted está hablando, y muchos ejemplos. Cuéntenos otra anécdota, otra historia del koan. Pues los koan son pasajes, vuelvo a repetir, cortos y tienen una enseñanza grande. Voy a tratar de decir esto. Joan es una persona, un estudiante que está con su maestro le dice: Joan, yo quiero en este momento tomarme un momento para meditar y déjame solo. Joan se va, de un momento a otro le golpea en su puerta y le dice a su maestro: maestro, hay una persona de Occidente que es una persona muy estudiada y que quiere que le expliquemos acerca de toda la filosofía zen. Y el maestro le dice: dile que siga. El maestro occidental, que es una persona muy estudiada, se sienta con el maestro oriental, y el maestro occidental comienza a darle toda una exposición de todas las enciclopedias que se ha leído acerca de un tema particular. Y habla 3 horas. Y el maestro oriental lo mira detenidamente y con mucha atención, pero llega el momento del té. El momento del té es un momento para Oriente muy importante, porque ellos tienen basado la belleza a través del teísmo, que es cómo se siembra té desde que se siembra hasta que se sirve. Y en algún momento le sirven el té al maestro oriental para que él tenga su tetera y su pocillo. Él mira al maestro de Occidente, que sigue hablando todavía de todo lo que se leyó, y comienza a servirle el té hasta que se comienza a regar y a salirse el té de la taza. Le dice el maestro de Occidente: maestro, se le está regando el té. Y él le dice
así como tus pensamientos. El koan termina ahí, el koan tiene respuesta, pero si uno comienza a ver las respuestas, significa que uno debe tener la cabeza siempre, no tan llena ni llena, sino dejar espacio para que la nueva información entre sin problema, porque si está llena, lo que está lleno, está lleno. Ahí, doctor, ¿qué mensajes tan importantes le da usted al pensamiento libre y a todos aquellos que nos ven? Vamos a cortes comerciales y volvemos. En el derecho se requiere criterio, es fundamental, más que conocer la norma escrita, que el artículo, eso creo que estamos de acuerdo en que lo que menos uno debe mirar es el artículo en sí mismo. Pero hay una historia del Joan también sobre el criterio que le pregunta al maestro. Cuéntanosla, doctor. Joan es un protagonista de todos los koans, pues que esos nombres chinos son muy difíciles de pronunciar, entonces yo me inventaba Joan para poder tener un protagonista. Pero sí lo pronuncié bien, ¿cierto? Claro que sí. Este es un koan que Joan está con su maestro y le pregunta a su maestro, maestro, ¿qué es tener criterio? Y él le contesta, solamente el que prueba el agua sabe si el agua está fría o caliente. Los koan no tienen respuesta, cada uno le da respuesta, pero para tú hablar de un tema, tienes que saber del tema, en algo, y el criterio es tener conocimiento de algo, poder hablar de eso, o hacer la analogía de que si es parecido a algo que yo sé, debe tener la misma tendencia porque es parecido a eso. Muy bien. Volviendo al criterio en el derecho. Siempre he creído que hoy estamos en Colombia llenos de normas jurídicas y leyes, y usted lo conoce en el tema de superintendencia, sí que hay normas, decretos, reglamentos, todo lo posible. El Congreso de la República no es pedir leyes, pero si yo fuera senador, que no lo he sido, lo primero que propondría era que ni una ley más en 2 años, para que estudiemos lo que tenemos y revisemos nuestra propia ley, porque Colombia es un país de leyes, pero leyes que no se cumplen. ¿Usted como abogado qué piensa de eso, doctor? Pues primero que todo yo pienso que la Constitución política en su gran cantidad de artículos casi nadie los conoce. Y una sociedad que no conoce su Constitución es una sociedad que va a fracasar inevitablemente. Yo no entiendo por qué en los colegios no se dicta desde primer grado los primeros 15 artículos de la Constitución, en segundo grado otros 15, después otros 15, hasta que se termina la Constitución, pero es imposible que alguien sepa qué derecho tiene si no conoce la Constitución. Y en la Constitución hay un artículo muy importante que es el artículo 1, que dice Colombia es un Estado social de derecho. La Constitución anterior decía es un Estado de derecho, pero dice es un Estado social de derecho. Eso quiere decir que cada vez que uno interprete cualquier artículo o que vaya a administrar justicia, debe entender que es un Estado social de derecho, es decir, que la sentencia debe estar pensando en el bien público, en el bien privado. La corrupción nace cuando yo quiero que tú seas igual a lo que yo pienso. Ese es un tipo muy corrupto, y es que quiere que solamente piensen igual que lo que él piensa. La corrupción nace ahí. Pero si yo pensara y dejara que la demás gente fuera como quiere ser, yo no sería corrupto, es que dejo que la demás gente sea libre, el pensamiento libre. La Universidad Externado de Colombia, donde su lema es una libertad de pensamiento y una tolerancia por el otro. Es que el pensamiento libre va unido a la palabra tolerancia, para no hablar de la palabra suficiencia, que yo creo que la palabra suficiencia es la más compleja dentro de un país en cuanto en que nadie sabe cuánto es suficiente y van como carros locos y no tienen un fin, una meta, y quieren más plata, o quieren más carros, o quieren más fincas. Entonces, tiene que haber un fin. El ser humano tiene que encontrar hasta dónde llega y cuándo ya está satisfecho, porque si no sabe qué es suficiente, va a ser un insatisfecho. Entonces, pienso que en el derecho hay un punto muy importante, que es el artículo que acabamos de comentar, es el artículo 1 de la Constitución. El Estado colombiano es un Estado social de derecho, con un artículo adicional del Código Civil, que no se necesita ninguna norma adicional, y valoro lo que estás diciendo, y es que no se necesita una norma adicional, sino solamente poquitas, y es la siguiente: quien causa daño con culpa es responsable. Yo no necesito nada más. Nada más. El derecho no necesita nada más, ni crear más normas, y que hay que crear más delitos, hay que crear... No, hay una figura que es muy bonita que se llama el abuso del derecho. El derecho es supremamente gramatical porque las palabras dicen lo que uno quiere decir. Abuso de derecho, abuso del derecho, es decir, tiene el derecho y está abusando de él.
Entonces, primera norma, quien causa daño con culpa es responsable, uno, y el que abusa del derecho es responsable, porque el derecho tiene un límite, a mí me dan la posibilidad de ejercer un derecho, pero si me extralimito, me salí de lo que me exige el derecho, lo que me otorga como facultad el derecho. Entonces yo hablaría de 3 artículos, el Estado Social de Derecho, quien causa daño con culpa es responsable, el segundo, y el tercero, está prohibido el abuso de derecho. Con esos 3, enmarcamos todo el derecho. todo el derecho como principio general. Yo pienso. Toca un tema usted que me preocupa a todo el país, la corrupción. La corrupción es el gran cáncer de Colombia y del mundo. Siempre hemos dicho quién será más culpable, el que propone o el que recibe por la paga, en fin. Pero hay un tema que nos mata a todos nosotros en Colombia, y es que olvidamos. Reficar, no pasa nada. Odebrecht, no pasa nada. Puertos, no pasa nada. Nos la pasamos en titulares de prensa. ¿Qué vamos a hacer, hombre, doctor? ¿Qué piensa usted? No, yo creo que principalmente hay que tener una labor educativa de la Constitución. Yo no sé, yo no entiendo cómo es con la Constitución, vuelvo a repetir, no se ha conocido por unas personas. También un asunto muy personal, es que yo no creo que yo tenga que ser igual que el otro, y Colombia, digo yo, y se lo escuchó a mi papá algún día, tiene el problema del vecino. El problema del vecino es que miran por la cortina y el vecino llegó en un mejor carro, y como llegó en un mejor carro, hay que ver cómo adquirimos un carro parecido a él. Entonces viene la competencia dentro de la cuadra, porque tengo que ser parecido a mi vecino que llegó con un carro nuevo, que llegó con un vestido nuevo, y si yo no lo tengo, de pronto mi esposa termina mirando al vecino. Así ocurre, ¿no? Muy bien. Pero forma concreta, respóndame concreto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el tema de Odebrecht, Reficar y todo lo que mata a este país, que es la corrupción? Yo creo que tenemos un problema que sucede en la mayoría parte del mundo, y hay que mirar el mundo cómo lo va a asumir, y le voy a contestar, y es que se volvió un Estado-empresa. Ya no hay un Estado que trabaja para la sociedad, sino que un Estado que trabaja para la empresa y que fue absorbido en gran parte por la empresa. Entonces, desde que se dan posibilidad a que una empresa le colabore a un candidato, ahí ya la cosa está mal. Yo creo que eso es con la palabra, es con programas televisivos donde la gente va a mirar cuál es el programa de gobierno de una persona, pero ¿por qué hay que meterle billete y plata a eso? Creo que lo que hay que hacer es que salgan en televisión, la gente se siente a mirar qué es lo que está diciendo algo, lo dijo, no lo dijo, pero no necesita mucho más. Yo creo que el contacto del siglo XXI permite que haya un ahorro en los auxilios que se le da a un gobernante, porque inevitablemente queda comprometido. Entonces, primera cosa que hay que hacer, inevitablemente eso. Segundo, hay que crear una gran cantidad de evitar puertas giratorias de empleados públicos que van y vienen. Lo tercero es que los gobernantes... Y de magistrados también, la rama judicial. Todo. También, exactamente. Yo creo que el colombiano es colombiano, y el colombiano es colombiano en todas las profesiones. Pero colombianos creo que hay más buenos que malos. A veces lo que intentan hacernos ver es que hay mucha corrupción para que todo el mundo valide la corrupción, y es que todos somos iguales. Entonces, no, la cosa es que son pocos corruptos, lo que pasa es que se nota mucho, pero somos más los buenos que los malos, si no toca irse del país. Doctor Mauricio Velandia, lo voy a tener que terminar este conversatorio tan agradable, porque el tiempo aquí sí es implacable. Muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento Libre. No quería terminar esto con lo siguiente. Uno, Mauricio Velandia, es una persona que se siente paisa por adopción. Es una persona que va a Andrés Carne de Res con la camiseta de los equipos de Medellín puesta, y que le debe a Medellín porque Medellín le ha permitido a él le ha permitido ver que la creatividad paisa es verdadera, le ha permitido ver que dentro de Medellín el color verde de su vegetación, el color rojo de algunas plantas, el color amarillo de algunos árboles dan tranquilidad. Y yo muy seguramente me caeré bien a todos los habitantes de Medellín que compiten y que compito. Tengo retractores también que no, pero yo adoro Medellín, me siento paisa por adopción. Cuando hablo me dicen que tengo acento paisa,
Y pues no, solamente agradecimiento con la ciudad de Medellín y con el departamento de Antioquia. Solamente eso. Muchas gracias. A ustedes. Y esta es su casa. Lo sé.